¿Pidió el Señor Jesús ser librado o ser liberado de la muerte? ¿Qué es la voz del cielo? ¿Por qué Dios habló desde el cielo? ¿A qué se refirió el Señor Jesús con el juicio de este mundo? Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Está turbada mi alma. Los evangelios sinópticos dicen, mi alma está triste hasta la muerte. Al decir mi alma, el Señor Jesús habla de sí mismo en tercera persona. Así, el Señor Jesús dijo, estoy turbado, o bien me siento turbado, es decir, triste, intranquilo, inquieto. El Señor expresa así la profundidad de su aflicción. La proximidad de sus sufrimientos y muerte le perturba de tal modo que lo más íntimo de su ser está fuertemente angustiado. Pero él se calma a sí mismo diciendo, para esto he llegado a esta hora, pues sabe que su abatimiento es para asegurar nuestra tranquilidad. Cuando el Señor vio llorar a María de Betania por la muerte de su hermano Lázaro, el Señor experimentó una conmoción emocional parecida, pero ahora es por su propia muerte. Aunque es el Hijo de Dios, al estar sujeto voluntaria y totalmente al ámbito meramente humano, experimenta la indefensión humana ante la muerte. Pero su entrega, por ser voluntaria y pacífica, se convierte en altruista y es grata ante Dios y glorifica a Dios el Padre. Dice el apóstol que escribió a los hebreos que el Señor, envuelto en esta experiencia de las limitaciones humanas, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Siendo el Señor de la muerte, se sujetó a sí mismo y se humilló ante la muerte. Pudo abortar la misión, pero no lo hizo por amor a nosotros. Cuando Simón Pedro quiso, según él, defenderle, el Señor le indicó, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y luego le conminó, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Qué diré? Padre, sálvame. La traducción de la Reina Valera presenta la segunda parte como pregunta. Y pareciera que el Señor se recrimina a sí mismo por su humano temor ante la muerte. Y suena como que se reprocha diciendo, pediré a mi Padre que me salve, en el sentido de que Él no puede pedir eso. Sin embargo, los sinópticos dicen que sí, que lo pidió al Padre, hasta con sudor de sangre, diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el apóstol que escribe a los hebreos también dice que sí, que el Señor lo pidió y que lo hizo con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Está contradiciendo el apóstol Juan a los sinópticos. Está corrigiendo lo escrito en Hebreos. Leído como pregunta, pareciera que el Señor no pide pasar por alto su muerte, pues para esto ha llegado a esta hora. Hemos de saber que en el griego antiguo o koiné, que es el idioma en que está escrito el Nuevo Testamento, no existían los signos de puntuación, ni siquiera los espacios entre las palabras. Eso es una invención moderna.
El problema de la lectura entonces está en los signos de puntuación puestos a la hora de traducir. La segunda parte de la expresión no es una pregunta, sino una afirmación. Debe leerse así: ¿qué diré? Padre, sálvame a esta hora, correspondiéndose así con lo anotado en los sinópticos. Padre, pasa de mí esta copa. Pero si se desea conservar la segunda parte de la expresión como pregunta, debe entenderse en sentido afirmativo. ¿Qué diré? Padre, sálvame. Sí, para esto he llegado a esta hora. Ahora bien, el Señor Jesús no rogó por ser librado de la muerte. Él clamó por su resurrección y fue oído a causa de su temor reverente. La profética oración del salmista así nos lo hace saber diciendo: mi carne reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Para esto he llegado a esta hora. El Señor Jesús sabe que el plan es que Él muera y está listo para ejecutarlo. Esto es lo que da sentido a su venida. Padre, glorifica tu nombre. Esta es una petición paralela a la del Padre Nuestro, que dice: santificado sea tu nombre. Hay manuscritos que dicen: glorifica a tu Hijo, en consonancia con que el Padre es glorificado en el Hijo. Con esta expresión, el Señor Jesús pide que el Padre lleve a buen término su plan, que Él traiga a victoria su juicio y que dé a conocer su amor por los hijos de los hombres. La muerte de Cristo Jesús glorifica al Padre, pues no solo satisface su justicia, sino que toda la humanidad es salva. Vino una voz del cielo. Aquí se cumple la palabra profética de Ana, la madre del profeta Samuel. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. En la época del Señor Jesús, el judaísmo creía que la profecía era la principal manera en que Dios se comunicaba con los hombres, pero que la profecía había cesado. Debido a este error preconcebido de creer que las profecías habían acabado, los judíos no creyeron a Juan el Bautista ni a Jesús. Y este prejuicio les hizo enfatizar al extremo la supremacía de la ley mosaica y encima de esta la tradición de los ancianos. Hoy, este mismo prejuicio de que las profecías han acabado hace que muchos se pierdan la experiencia pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo y los dones espirituales. Ahora bien, los judíos conocían a la voz del cielo como hija de la voz de Dios, porque la consideraban sustituta de la profecía. Pero la voz del cielo es diferente a la palabra de Dios dicha por el Espíritu Santo a través de los profetas, y es distinta de los mensajes dados a través de ángeles. También es diferente a la voz de la conciencia, pues la voz de Dios, además de ser audible por todos, se caracteriza por resonar desde las alturas. Para quienes no la entienden, la voz de Dios resulta como un trueno o como el rugido del mar. En el Sinaí no se vio ninguna figura que pudiera asociarse a la voz oída. El profeta Elías, tras el silbo apacible y delicado, escuchó una voz. El profeta Ezequiel, acostumbrado a las visiones, sin ver nada ni a nadie, oyó la voz de uno que hablaba. Incluso Nabucodonosor también escuchó la voz de Dios. Los evangelios sinópticos relatan que se oyó una voz del cielo en el bautismo de Jesús y en su transfiguración, y en ambas ocasiones la voz del cielo dijo que el Señor Jesús es su Hijo amado y que en él siente complacencia, y en la transfiguración se añade la exhortación: a él oíd. En su conversión, el apóstol Pablo escuchó una voz, y una voz explicó al apóstol Pedro la predicación a los gentiles. Y en estos dos casos, la voz era del Señor Jesús.
Pero en aquel momento el mundo no entendió la voz del cielo. Por eso no conoció a Cristo Jesús como su Señor, ni conoció a los suyos. Y hoy la mente de la gente está tan embotada con tantas mentiras que ahora no creen a la verdad del Evangelio. Sea el Señor abriendo nuestro entendimiento para conocerle y entenderle a Él, así como a su palabra. No ha venido por mi causa. La gente oyó la voz, pero no entendió lo que decía. Algunos dijeron que fue un ángel, otros simplemente arguyeron un sonido de truenos. Cuán lejos estaban aquellos judíos de Dios. Cuánta falta de discernimiento espiritual. No obstante, los que intuyeron que el sonido provenía de Dios, supusieron que el destinatario era Jesús. Pero el Señor les aclaró que el mensaje era para ellos, porque Él no necesitaba ser convencido de nada, ni precisaba ser reafirmado en su posición. Eran ellos los que debían recibir señales para abrirse a la fe en Él como el enviado de Dios. El Señor les indica que depende de su fe en Él que la voz de Dios sea para su juicio o para su redención. Fue la fe de sus discípulos en Jesús la que hizo que ellos entendieran lo que decía la voz, como en la transfiguración, donde incluso discernieron que estaban Moisés y Elías. Ahora es el juicio de este mundo. Aquí, Cristo Jesús ya no dice viene la hora, sino que al solo decir ahora, significa que el momento en que lo dice es el momento histórico de su muerte. Y el Señor relaciona su muerte con el juicio del mundo. Un mundo que por su falta de fe no está sujeto al amor de Dios, sino al juicio de Dios. El vocablo griego para mundo es cosmos, palabra que significa humanidad, por lo que el juicio es acerca de la manera de vivir de las personas, es sobre su estilo de vida, sobre su sistema de vida. Al igual que hoy, en aquel entonces muchos esperaban ver a Dios descargando su ira sobre la tierra mediante cataclismos y hechos espeluznantes. Pero esta no es la idea que Dios tiene del juicio al mundo, aunque las imágenes apocalípticas están reservadas para el fin de los tiempos. Aunque la paga del pecado es la muerte, por el momento Dios no quiere la muerte del impío, sino que se aparte del mal y viva. El propósito de Dios siempre ha sido la redención de la humanidad. Por eso, en vez de aniquilar a la raza humana, buscó una vía alterna. Un representante humano que fuese capaz de soportar el castigo divino y que sobreviviera. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, pero no la nuestra, porque la nuestra es una sangre contaminada con el pecado. Por eso era necesario la sangre del Hijo del Hombre, la de su nuevo pacto, que es como la de un cordero sin defecto. La intervención divina a través de Cristo Jesús estaba ya determinada desde antes del pecado de Adán y durante este. Y fue de esta manera que Dios juzgó al mundo. En Jesús, su Hijo sufrió toda su ira en la cruz. Él aguantó todo el castigo de Dios, mientras el mundo seguía su rumbo normal. Tal fue la descarga de la cólera de Dios contra el mundo sobre su Hijo, que Cristo Jesús hasta exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siendo la muerte de Jesús el juicio del mundo, el resultado del juicio es nuestra salvación o condenación dependiendo de nuestra fe en Él. No creer en el Hijo de Dios es negarse a aceptar el indulto dado por Él, es preferir las tinieblas y equivale a una autocondenación. Solo en Cristo se puede afirmar que se está en verdadera comunión con Dios. El que no está con Jesús es echado en el fuego. Pero a los suyos nada podrá separarles de Él. Él estará con su iglesia hasta el fin del mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La expresión equivalente en los sinópticos es echado en las tinieblas de afuera, pero es dirigida a los incrédulos.
La palabra ahora significa que ha llegado la hora del juicio de Dios contra el mundo, el cual inicia con el juicio contra Satanás y contra todo lo que él representa. Según el judaísmo de la época, las naciones del mundo, excepto Israel, estaban gobernadas por ángeles caídos y hablaban, por ejemplo, de el príncipe de Persia o el príncipe de Grecia. Y decían que sobre todos estos príncipes estaba Satanás, pero decían también que en última instancia Dios tiene soberanía sobre todo y que el Mesías daría fin al dominio de Satanás en los asuntos humanos, derrotando a las fuerzas demoníacas y que su reino permanecería para siempre. Pero, a diferencia de la tradición judaica, la Biblia dice que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que Él es quien pone y quita reyes. Dios es el que gobierna la tierra y es Dios quien juzga sobre todas las naciones. Todas las naciones, incluido Israel, han sido halladas fraudulentas. Todas las naciones, sin excepción alguna, se han plegado a la injusticia y a la maldad, que es el mismo modo de comportamiento de Satanás. De ese modo, Satanás pasa a ser príncipe de este mundo, no en el sentido de gobernante de la tierra o de los reinos de la tierra, sino como representante máximo del mal y de los que lo practican. La imagen de Satanás como gobernante de la tierra o de los reinos de la tierra es una de las tantas mentiras suyas con la cual incluso intentó embaucar al mismo Hijo de Dios. Si bien es cierto que muchos gobernantes y sus reinos están bajo su regencia, esto no implica que Dios le haya cedido autoridad sobre su creación. Eso jamás pudo haber sido así, pues la caída de Satanás fue antes de la creación. Esta pretensión de Satanás es, pues, además de un autoengaño, una usurpación. La autoridad sobre la tierra y sobre la humanidad pertenece solo a Dios y a Jesucristo. El mundo es, pues, ese cúmulo de personas impías y hostiles a Dios, de quienes Satanás es su príncipe. Por la entrada del pecado sobre la tierra no hay justo, ni siquiera uno, sino que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así pues, Cristo Jesús vino a restablecer el reino de Dios, a implementar un nuevo orden, una nueva manera de vivir y de ver las cosas. Vino a realizar una nueva creación, pero no un reino paralelo al existente, sino uno que reemplazaría a este sistema o a este orden pecaminoso. Jesús es de arriba, del cielo, por lo que su reino no es de este mundo. Por tanto, es un reino totalmente diferente en origen y naturaleza al pecaminoso sistema imperante en la humanidad. Por esto, consigo mismo, Cristo Jesús sustituyó a las instituciones sacrificiales centradas en el templo y reemplazó a Israel con su iglesia. Cristo ahora es el templo de la iglesia. Ahora bien, hay quienes indican que la muerte de Jesús fue una derrota e implica una victoria de Satanás. Sin embargo, la Biblia dice que su muerte fue la glorificación de Jesús. Satanás miente al decir que él lo mató, pues fue Cristo quien voluntariamente puso su vida, y su muerte no fue una gesta satánica, sino la buena voluntad de Dios a favor de la humanidad. Su muerte fue en vez de nosotros. Él murió para que nosotros viviéramos. En la cruz, Él clavó el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio. Y una vez liberada toda la humanidad de su pecado, por tomarlo todo sobre sí, quitó a los principados y a las potestades malignas todo el control que tenían sobre las personas.
La obediencia hasta la muerte de Cristo Jesús al Padre propició la expulsión de Satanás y de los principados y potestades, y significó la total pérdida de la hegemonía maligna sobre o contra la humanidad. El diablo, homicida desde el principio, ya no tiene nada en esta tierra. Hemos sido liberados del dominio del pecado y del maligno por Jesucristo. Solo queda que aceptemos esa salvación y ratifiquemos nuestra salvación con nuestra fe en Cristo Jesús. La victoria sobre el pecado y el maligno ha sido dada por Cristo Jesús. Nosotros solamente debemos participar de ella. A pesar de todo esto, hay quienes se preguntan por qué el Señor no destruye el mal y al maligno de una buena vez. La respuesta es que no lo hace por amor a los suyos. La parábola del trigo y la cizaña nos lo explica diciendo: no sea que, al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Otros se preguntan por qué el Señor, desde que lo dijo, no ha venido por segunda vez, y algunos, negando su venida, alegan una mejora progresiva en la humanidad y hasta dicen que las figuras cataclísmicas y el lenguaje bélico de las profecías respecto al juicio de Dios sobre la tierra es solamente una retórica con fines meramente emotivos. Pero la Biblia dice que la segunda venida del Señor supone un fin repentino y abrupto, e indica que el Señor no ha venido por 3 razones. Porque el Señor sigue dando oportunidad al arrepentimiento, porque el número de los salvos aún no se ha completado y porque la humanidad no ha colmado aún la medida de su maldad. Por esto, la exhortación de Jesús a los judíos es la misma de la iglesia de hoy a todo el mundo. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y por eso se predica que Jesús vino a trasladarnos a judíos y a gentiles de las tinieblas a su luz admirable. Y a causa de la predicación, el diablo es echado fuera, pero el que rechaza a Jesús sella su propio destino con el de Satanás, condenándose a sí mismo. Al igual que en aquel entonces, los incrédulos siguen oponiéndose a Cristo Jesús, unos matando a sus mensajeros, otros queriendo destruir el mensaje del Evangelio. Pero el Señor Jesús ya ha dicho: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.